Ya, listo, ahí está empezando a grabar. Bien, chicos, entonces primero vamos a tener la asesoría cero, que básicamente trata sobre las técnicas de estudio. Primero quiero preguntarles si es que realmente sabemos estudiar y qué tan importante es saber estudiar, ¿no? Cuando estábamos en el colegio, de repente, tratábamos de memorizar todo lo que teníamos que estudiar, ¿no? Que probablemente eran 5 hojas, 6 hojas, quizás un poco más, pero de todas formas era poco. Tratábamos de memorizarlo, tratábamos de aprenderlo letra por letra, no sé. Algo así me pasaba a mí cuando yo estaba en el colegio. O no sé, trataba de ver un video y ya con eso me iba y daba mi examen, algo así. Pero después, cuando ya llegué a la universidad, me di cuenta que los temas eran bastante amplios y ya para el parcial, por ejemplo, ya no eran 3 hojas, 6 hojas, sino que ya son unas 70 hojas, unas 90 hojas, entonces ya es muchísimo más. Entonces te llenas de frustración y nos vemos como el niño de acá, ¿no? Como el niño de acá, que nos llenamos de frustración, nos llenamos de tristeza. Me ha pasado que cuando siento que no me voy a aprender todo, me empiezo a llenar de ansiedad y al final no me aprendo nada, porque como me lleno de ansiedad, entonces mi cerebro se bloquea, me quedo en blanco y ya no aprendo nada. Entonces, por eso es bueno tener buenos métodos de estudio. ¿Para qué? Para tener un mejor rendimiento académico. ¿Para qué? Para reducir el estrés y la ansiedad, para mejorar la retención y la comprensión y para optimizar el tiempo. Porque ya ahora ustedes en primer ciclo llevan unos 7 cursos más o menos, entonces obviamente no les alcanza todo el tiempo. Y hay cursos bastante largos, por ejemplo, está PDM, está Ecología, que también es bastante largo, está Filosofía, está Lenguaje y Matemática, que por ejemplo se tiene que practicar bastante. Entonces, no les va a dar el tiempo de estudiar un curso a la semana, sino que ya tienen que darse horarios para poder estudiar todos los cursos que tengan y pues a la semana puedan dar buenos pasitos, porque ahora los pasitos son presenciales. Puedan hacer todas sus tareas, porque al menos en mi ciclo nos están pidiendo tareas escritas y todo eso, ¿no? Entonces, para eso debemos aprender a qué, a organizarnos. Cuando yo entré a la universidad y estaba en primer ciclo, no sabía organizarme para nada. De hecho, hasta ahora todavía estoy sufriendo un poco con la organización, pero estoy tratando de que la clase que ya se dio me la aprenda. ¿Por qué? Porque después vas a decir, no, la próxima semana estudio, la próxima semana estudio, y vas a llegar al parcial y no vas a saber nada. Y te va a frustrar muchísimo más. Entonces, por eso vamos a ver algunas técnicas de estudio y les voy a decir cuáles son las que a mí personalmente me han funcionado más, sobre todo con PBM. Ya. Ahora, primero vamos a ver la técnica SQ3R y básicamente de qué se trata esta técnica. Primero, la S quiere decir que vamos a echar un vistazo a los puntos importantes que se desarrollarán a lo largo del capítulo que queremos leer, ¿no? O del capítulo que tenemos que ver. Por ejemplo, hoy día vamos a ver signos vitales. Entonces, ¿qué vas a ver más o menos? ¿Cuáles signos vitales son los que vamos a ver hoy día? Temperatura, frecuencia respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces vas a ver ligeramente eso, vas a leer un poco y ya. Luego vas a convertir el primer encabezado de tu tema en una pregunta, ¿no? Por ejemplo, tenemos la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? ¿Para qué se mide la frecuencia respiratoria? Y luego vamos a pasar a la parte de leer. Vamos a empezar a leer, pero ya concentrados para ver cuál es la respuesta a esa pregunta que nos hemos formulado, ¿no? Entonces ya, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Son las veces que una persona respira en un minuto. Listo. Entonces ya hemos obtenido nuestra respuesta.
Ahora vamos a pasar a la parte en la que vamos a, digamos, recitar la respuesta de nuestra pregunta. A mí me sirve bastante repetir, bastante repetir después de haber leído. Lo repito unas 3 veces y ya como que se me queda un poco. Pero no nos quedamos ahí, sino que pasamos al review, que quiere decir que vamos a hacer una revisión de nuestras notas inmediatamente después de la lectura. Es decir, que primero vas a echar un vistazo ligero a todo tu, no sé, de grabada o todos los PPTs. Después vas a hacerte preguntas sobre qué significa cada uno. Después vas a obtener una respuesta de eso. Vas a tratar de repetirlo, hacer una nota y esto lo vas a hacer pues, o sea, repetir esa nota, por ejemplo, ahora, ¿qué nota podría repetirte? Los valores de la frecuencia respiratoria. Y no sé, mientras vas a la universidad, ya vas leyendo tu post-it, por ejemplo, de cuáles son los valores normales y cuáles no son los valores normales de la frecuencia respiratoria. Y ya te vas acordando. La siguiente es la repetición espaciada. Nosotros tenemos una curva del olvido y es que la información, cuando no la repetimos constantemente, entonces tendemos a olvidarla. Es decir, que si hoy día, por ejemplo, yo estudié frecuencia respiratoria, pero de aquí lo vuelvo a estudiar 2 días antes del parcial, no me lo voy a aprender. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir estudiando, tengo que releer nuevamente y eso cuando, por ejemplo, hoy estudiaste la semana 1, la próxima semana estudias la S2, pero haces un repaso de la S1. Entonces, estudias, lees, comprendes lo leído y después, ¿qué vas a hacer? Revisar tu información. Ya no lo vas a estudiar, ya no te vas a demorar estudiándolo 2 horas como lo haces si hoy estudias la S1, pero sí vas a enfocarte en los puntos que tú crees más importantes, ¿no? Por ejemplo, los valores, los patrones, las características. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo más importante. Quizás lo demás no es tan importante, entonces eso ya no lo vuelvo a repetir. Pero esto, que sí es importante, que por ejemplo los valores son importantísimos y sí o sí vienen en el parcial, y no solo en el parcial, sino que para toda la vida, entonces eso sí tenemos que revisarlos siempre. Semanalmente, interdiario, como les digo, en unos post-its puede ser. Y lo que ayuda también en estos casos son los flashcards, que ahí les he dejado unas aplicaciones que ayudan a hacer unos flashcards para que ustedes vayan repasando, ¿no? De todas formas, también les va a servir como, entre comillas, flashcards, unos quizzes que les voy a dar semanalmente por clase y ya ustedes ahí van a repasar y al final también para el repaso del parcial les voy a dar otro donde va a venir un banqueo para que ustedes puedan ver qué es en lo que están fallando, poder volver a estudiar esa parte que no ha quedado muy clara o preguntar en todo caso al doctor o en todo caso a mí si es que esa parte no ha quedado tan clara para que al parcial no se vayan con ninguna duda. Luego está el sistema de Leitner, que básicamente esto se hace con flashcards. Separas en 3 bloques tus flashcards, ¿no? En el primero vas a empezar con el primero y si ya respondes a esas preguntas, por ejemplo, de estas 3, yo respondo la primera. Entonces, esa primera ya pasa al segundo bloque, que son los que yo ya me sé. Y si la segunda y la tercera todavía no me sé, quedan en el primer bloque. ¿Qué pasa si al día siguiente yo esta primera pregunta que yo ya pasé al segundo bloque ya no me acuerdo? Entonces la vuelvo a regresar al primer bloque. Pero si ya me acuerdo, la paso al tercero, que es donde lo vamos a repasar con menor frecuencia porque ya nos lo sabemos y ya lo hemos podido interiorizar, por decirlo así. Luego tenemos el método de Pomodoro, que creo que todo el mundo ya lo sabe, siempre está por TikTok, siempre está por Instagram, que es estudiar 25 minutos, pero full concentrados, o sea, apagas tu celular, si usas tablet, la pones en modo avión y te pones a estudiar 25 minutos full concentrado
y ya después tienes 10 minutos de descanso, en el que el descanso no significa que vas a prender tu celular y te vas a poner a chatear o a ver Instagram, sino que los 10 minutos de descanso es para que tu cerebro vuelva a estar tranquilo, vuelva a estar relajado. Entonces tratas de estirarte, tratas de relajarte, tomar un poco de agua, etcétera, ¿no? Ahora, el pomodoro no quiere decir que necesariamente tienes que estar 25 minutos así como tal, ¿no? Si dice, por ejemplo, ahorita me pongo a estudiar y son las 5:23, a las 5:48 tengo que dejar de estudiar, porque ese es mi método, Pomodoro. No, para mí el método Pomodoro es más que todo ver los intervalos que alcanzan tu concentración. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar más tiempo concentrada, 40 minutos, por ejemplo, pero sí necesito un descanso mayor. Y a veces entre esos descansos necesito, por ejemplo, dormir porque estoy muy cansada. Y si no descansas y no duermes, aunque tú pienses que puedes estar, si no duermes, ahorrando tiempo, lo que estás haciendo es lo contrario, porque en lugar de dormir 15 minutos y después seguir estudiando, vas a seguir estudiando y las próximas 3 horas que vas a seguir estudiando no vas a entender nada. Entonces, método Pomodoro, más que todo, traten de adaptarlo a su ritmo, al tiempo en el que ustedes de verdad se mantengan concentrados, a que si llegan a su límite en el que ya no pueden estudiar más, tomen un descanso, tomen una siesta y después sigan estudiando. Y la técnica de Feynman es la técnica que más sirve y de verdad es la que más ayuda para que ustedes puedan captar muchísimo un tema, que es repasar y explicarle a otra persona como si fuera una clase. Yo PBM lo hacía así y a veces no encuentras como que un amigo o un compañero al que puedas explicarle, pero yo me lo explicaba a mí sola. Es como que, no sé, me imaginaba que yo era otra persona y había otra persona escuchándome, una cosa medio rara, pero algo así. Y es donde tú estudias y después, cuando lo explicas, obviamente tratas de explicarlo con palabras mucho más sencillas, porque de repente hay términos que tú no sabes, no sé, a veces son muy largos, como que no te lo sabes pronunciar, no sé. Entonces tratas de convertir esos términos en términos mucho más sencillos. Y eso hace pues que esta técnica sea una de las mejores y que a mí de verdad me funciona bastante. Luego le explicas, ya sea a tu perro, a tu gato, a tu amigo, se lo explicas y ahí vas a identificar qué es lo que te falta. Por ejemplo, ahora vamos a ver la temperatura, ¿no? Y cuando yo se lo explico a mi perro, me he olvidado cuáles son los mecanismos que aumentan mi temperatura. Entonces, identifico que esa es la parte que me falta y lo vuelvo a estudiar. Y así lo vuelvo a explicar. Yo lo hacía en realidad no de todo el tema, sino yo trato como de partir el tema por, no sé, por ejemplo, 3 subtemas y ya se lo explico a mí misma. Me lo explico a mí misma y ya después sigo con los otros 3 subtemas y al final, cuando ya terminé, ya ahora sí explico todo la clase. Entonces, de verdad, no sé si esta técnica les sirva, pero a mí sí es la que más me ha ayudado hasta ahora. Ahora los pretesting es básicamente hacerse cuestionarios para revisar y repasar los contenidos para saber cómo van con cada tema. Los pretesting son como cuando postulas a la universidad y haces banqueo, ¿no? Revisas los exámenes del 2013, del 2014. Tú puedes ser que esas preguntas no vengan. Y de hecho, en las preguntas de las universidades no vienen iguales, ¿no? Las preguntas. Pero hay un tipo de preguntas. Es decir, que el doctor que les enseña ahora siempre va a tener una forma de preguntar. Entonces, eso hace que más o menos tu mente se prepare para saber cómo responder ese tipo de preguntas. Y nada, chicos, eso sería la asesoría 0. Éxitos con este ciclo. Espero que les vaya muy bien. Y ahora, esperen un rato.